Hola y bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración profunda. Hola, ¿qué tal? Hoy nos metemos de lleno en un tema complejo, pero súper importante. Las distintas modalidades de la personalidad. Exacto. Y sobre todo, cómo estas maneras de ser, de estar en el mundo, pues se conectan con nuestra vida en el trabajo. Así es. Vamos a desglosar cosas como neurosis, psicosis, psicopatías, adicciones y ver qué impacto real tienen en cómo nos comportamos en las organizaciones. Exactamente. Y para guiarnos en esto, tenemos un material académico muy bueno, ¿no? ¿Sí? De la unidad 7 del curso de Comportamiento Organizacional para Administración. Está actualizado hace poco, del 23 de septiembre de 2025. Perfecto. Y nos da definiciones, clasificaciones, ejemplos, que ayudan mucho a entender cómo se ve esto en el trabajo real. Desmenuzar todo esto punto por punto, no solo listar nombres raros de psicología, Claro. sino sacar lo importante, entender cómo influyen en las personas, en los equipos. Queremos dar una visión, pues, clara, aplicable, una herramienta útil. Me parece genial. Una buena hoja de ruta. Así que bueno, empecemos a sumergirnos. Perfecto. Empezamos por la neurosis. Es lo primero que trata el material. Dale, empecemos por ahí. Según lo que leí, citando a Janet, imagínate, de 1926, Sí, un clásico. la neurosis es como una enfermedad de la personalidad. La base son conflictos internos, ¿no? Intrapsíquicos. Exacto. Y eso termina como limitando, frenando cómo nos relacionamos con los demás. Ujú. La persona con rasgos neuróticos, aunque se adapta a la vida normal, digamos, Sí, funciona, va a trabajar, todo. claro, pero por dentro siente una tensión constante, como una infelicidad. El texto dice una dificultad para vivir. Es una buena forma de ponerlo. Y la perspectiva psicoanalítica que mencionan es interesante. A ver. Dice que no es algo ajeno, como un virus que te ataca. Es parte de tu estructura, ¿Cómo así? como el costo que pagamos por vivir en sociedad, por las reglas, por la cultura que nos limita. Ah, entiendo. ¿Y mencionan algo de la agresividad? Sí, es central, la agresividad reprimida. Reprimida. ¿Y cómo sale entonces? Si está guardada. Bueno, se disfraza. Sale como, no sé, ironía, sarcasmo, o esa terquedad que no se entiende. O la persona es súper indecisa, le da miedo a mandar, o es torpe justo cuando no tiene que serlo. Como si esa energía chocara con el freno, con la inhibición. Justo eso, como bloqueos. El esquema básico que proponen es frustración, Ok. eso genera agresión. Como no se puede sacar. Genera angustia. Exacto. Y para manejar esa angustia, ¡pum!, mecanismos de defensa. ¿Cómo cuáles? Proyección. O sea, ves en el otro lo que no te bancas de vos. Represión. Te olvidas del tema. Inversión. Sentís una cosa pero mostrás la contraria. Todo para bajar la tensión. Entendido. ¿Y esto cómo se ve en la oficina? En el comportamiento organizacional. Bueno, el rasgo de personalidad, neuroticismo versus estabilidad emocional, impacta directo ¿En qué sentido? en cómo manejas las emociones, el ánimo, el estrés. Alguien con más neuroticismo se tensiona más con las metas del jefe, por ejemplo, Claro. y tiende a ver el ambiente como más amenazante, más peligroso. El material también clasifica las neurosis, ¿verdad? Según cómo se muestra la angustia. Sí, exacto. Está la neurosis de angustia, que es como un miedo general, vago, persistente. Sin motivo aparente a veces. Claro. Y con síntomas físicos. Palpitaciones, preocupación constante. Luego está la fóbica. Ahí la angustia sí tiene un objeto, ¿no? Sí, se pega a algo. Un lugar, un animal, una situación. El miedo es desproporcionado. Te puede paralizar. La agorafobia, la claustrofobia, ¿esos ejemplos? Esos mismos. Después, la obsesiva. Acá la angustia se cambia por, Rituales, pensamientos que no se van. justo, obsesiones que son las ideas y compulsiones que son los actos para calmar esa idea, como revisar 1000 veces el gas. Buscando aliviar una ansiedad que ni saben de dónde viene. Tal cual. Y la última, la histérica. ¿Esa cómo es? La angustia se disfraza de síntoma físico, pero no hay causa médica. ¿Cómo perder la voz antes de hablar en público? Ese ejemplo da el texto, sí. O una parálisis rara, una ceguera temporal. El cuerpo habla lo que la mente calla, digamos. ¡Qué fuerte! Y si profundizamos en los rasgos, ¿cómo son las personas con tendencia fóbica?
El mecanismo clave es el desplazamiento. La angustia interna, por conflictos viejos, la ponen afuera. En un miedo concreto. Exacto. A los ascensores, a las multitudes, a volar, y entonces evitan eso. Lo cual limita muchísimo la vida laboral y social. Claro, totalmente. Después están los obsesivos. Esos parecen vivir bajo presión constante, ¿no? Autoimpuesta. Sí, con el orden, la limpieza, la simetría, los rituales. La duda permanente. Y la responsabilidad. Exageradísima. Les cuesta un montón decidir, son lentos. En el trabajo eso complica las cosas en equipo. Me imagino. Si todo tiene que ser perfecto y a su manera. Claro. Se pierden en detalles, pueden ser ineficaces y hasta más propensos a accidentes en algunos puestos por estar tan enfocados en lo suyo. ¿Pero tendrán algo bueno o no? Sí, son súper meticulosos, detallistas, ideales para control de calidad o seguir normas muy estrictas. Ah, claro. El problema es que les cuesta horrores delegar, no confían. Entiendo. ¿Y los histéricos? ¿Cómo son en el día a día? Ahí lo que resalta es la exageración. Son como plásticos emocionalmente, pero inconsistentes. Como que no tienen una identidad fija. Algo así. Tienden a actuar en sus relaciones. Montan escenas, usan la mentira, la seducción. Como si la vida fuera un teatro. Exacto. Adoptan personajes y las emociones las expresan de forma muy llamativa. Desmayos, intentos de suicidio espectaculares. Suena agotador para ellos y para los demás. Lo es. Pero ojo, el texto dice que también pueden ser muy creativos, carismáticos. ¿En serio? Sí, pueden mover equipos de innovación, promover la libertad, siempre que no les toque en su espacio o su protagonismo, claro. Terna, pero con un pie en la realidad. ¿Qué pasa cuando ese pie se levanta? Cuando se rompe la conexión. Bueno, ahí entramos en la psicosis. Que se define como una enfermedad mental grave. Muy grave. Modifica toda la personalidad, se pierde la comunicación. Es como sumergirse en un mundo imaginario caótico. Y desde el psicoanálisis, ¿cómo se ve ese quiebre? Hablan de una perturbación entre el yo, el que nos conecta con la realidad, y el mundo exterior. El yo falla. Y en vez de reprimir, como en la neurosis, Rechaza la realidad, o partes de ella. El mecanismo es otro, más radical. La foreclusión. ¿qué es eso? Más simple. Es como un rechazo inicial muy básico de elementos clave para entender el mundo como los demás. Y para intentar reconectar o crear sentido, aparecen las alucinaciones, los delirios, una neorrealidad. Clarísimo. Y en el trabajo, ¿cómo se manifiesta esto? Debe ser muy evidente. Muchísimo. El material da ejemplos. Conductas raras, extravagantes, dificultad para seguir una charla, lentitud. Mencionaste rigidez también. Sí, quedar sin móvil o una inhibición total. Lo central es la pérdida de contacto con la realidad que compartimos. Como el ejemplo de creer que la máquina de café te habla. Ese mismo. O ideas delirantes. Creer que curas con las manos. O pedir un sueldo millonario siendo, no sé, pasante. Exacto. Demandas totalmente fuera de lugar. La capacidad de funcionar en un trabajo estructurado se va al tacho. Queda claro, requiere otro tipo de ayuda, profesional y especializada. Sin duda. Muy diferente a la neurosis. De acuerdo. Cambiemos de tema ahora. Vamos a las psicopatías y perversiones. Suena a desviaciones morales o sociales. Empecemos por la psicopatía. Bien. El texto dice que se debate el origen, si es genético o ambiental, pero se centra en la desviación moral y social. Fallos en la empatía, en seguir normas éticas. Aunque no siempre se note a simple vista, dice. Correcto. Las características son, Preocupantes. a ver, actúan sin filtro moral o afecto real. Buscan lo inmediato, sin pensar en consecuencias. ¿Y los vínculos? Superficiales. Por eso tienen historias de abandonos, trabajos, estudios, parejas. Pero son inteligentes, ¿no? A menudo sí, y muy hábiles con la palabra. La usan para manipular. ¿Y si se frustran? ¿Sienten culpa? Nada. Reaccionan con actos psicopáticos, impulsivos, a veces agresivos. No hay remordimiento. Lo que parece culpa es miedo a que los descubran. Pueden ser líderes, dice el texto. Sí, pero líderes que usan a la gente como herramientas. ¿Y en el trabajo? ¿Cómo se traduce eso? ¿Impuntualidad? ¿Ausentismo? Manipulación de colegas, jefes, abandonos impulsivos del puesto, a veces robos, fraudes pequeños. Les da placer engañar. Claramente no aptos para puestos de confianza. Para nada.
El ejemplo del director encantador pero que roba ideas y culpa a otros es típico. Vale. ¿Y las perversiones? ¿En qué se diferencian? El mecanismo psíquico es otro. Acá hablan de renegación. ¿Renegación? Es como saber que existe la ley, la norma, pero negarla o ignorarla para satisfacerse. Una manifestación más cruda de impulsos, buscando placer sin medir nada. Sin culpa. El superyo, la conciencia moral, digamos, es débil. La culpa está muy baja o no existe. La ley se salta por el placer personal. Entendido. Y en este contexto meten dos rasgos que se escuchan mucho: maquiavelismo y narcisismo. ¿Son tipos de psicopatía? Se presentan más como rasgos, estilos, que pueden darse en distintos grados. A veces se solapan, pero no son exactamente lo mismo siempre. Ok. El maquiavelismo. Pragmatismo extremo. Distancia emocional. El fin justifica los medios. Manipulación pura para lograr objetivos. ¿Y en el trabajo? Suelen generar menos satisfacción alrededor, más estrés, conductas poco éticas. Pero pueden tener éxito en lugares muy competitivos donde solo importa el resultado. ¿Y el narcisismo? El del mito. Ese. Se centra en la grandiosidad. Necesitan admiración constante. Sienten que merecen trato especial. Pueden ser carismáticos al principio, ¿no? Sí, trepar rápido. Pero, a la larga, mal asunto. Los ven como peores líderes, tratan mal a la gente como si fueran objetos para su gloria. Generan mucha rotación, dice. Sí, la gente no los aguanta. Bien, cubrimos bastante. Pasemos ahora a otro gran capítulo: las adicciones. ¿Cómo las define el material? Como enfermedades crónicas, recurrentes, del cerebro. La característica es la búsqueda y el consumo compulsivo. De una sustancia, como drogas o alcohol. O de un comportamiento. El juego, las compras. A pesar de las consecuencias negativas que trae. Y el impacto en la empresa debe ser Directo. totalmente. Baja el rendimiento, sube el ausentismo, también el presentismo. Estar ahí, pero sin estar. Exacto. Más riesgo de accidentes, conflictos, problemas para seguir órdenes, para trabajar en equipo. Baja la moral, el clima, La eficiencia. todo. El texto se mete bastante con el alcoholismo o alcoholomanía. ¿Qué destaca ahí? La definición de la OMS: dependencia. La incapacidad de parar de beber una vez que empezaste y la incapacidad de abstenerse. Hace una diferencia con otras adicciones a drogas, ¿no? Sí, dice que en el alcoholismo crónico avanzado a veces baja la tolerancia. Te emborrachas con menos. En otras drogas necesitas más y más. Y el factor social del alcohol. Claro, es enorme. Se usa para todo. Para relajarse, para socializar, la presión de grupo. Tomar algo juntos. ¿Y cómo debería actuar una empresa? ¿Debe ser complicado detectarlo y manejarlo? Muy delicado, pero clave. Dan señales de alerta. Faltar los lunes, querer irse antes los viernes, desaparecer del puesto. Accidentes más frecuentes. También, enfermedades menores muy seguido. Lo importante es que los jefes conozcan el problema, vean señales, pero no diagnostiquen. ¿Y entonces? Buscar ayuda profesional, derivar. ¿Y el enfoque recomendado? Castigo. No, para nada. Un enfoque de salud, verlo como una enfermedad tratable, crear un clima de apoyo. ¿Con ayuda de profesionales? ¿Medicina laboral? Exacto. Ofrecer ayuda, facilitar la rehabilitación, no solo sancionar. El texto también dice que algunos trabajos tienen más riesgo. Sí, menciona trabajos al aire libre, con esfuerzo físico, los ligados al alcohol mismo, viajes frecuentes, solitarios. Hasta la política o el espectáculo. También, donde hay más presión y oportunidad, quizá. Y sobre cómo empieza. Hablan de una fase prodrómica. ¿Qué es eso? Es el inicio, sutil. Te empiezas a preocupar por la bebida, necesitas tomar para sentirte bien en reuniones, bebes rápido, con ganas. Y al día siguiente necesitas más para la resaca o la ansiedad. Ahí está. Empieza la dependencia psicológica. Necesitas el alcohol para sentirte normal. Y generalmente bebes más cantidad. Y de ahí puede empeorar. Claro. Describen 3 fases. 1, prodrómica. 2, básica o crucial. Acá perdes el control. Ya no puedes parar. Empiezan los problemas serios. ¿Y la 3? Crónica. La peor. Dependencia física total. Necesitas beber para no tener abstinencia. Deterioro físico, mental, ruptura social, laboral. En esa fase, los cambios de personalidad deben ser tremendos. Muchísimo. Cambios de carácter. Inestabilidad, irritabilidad, ira, depresión, problemas de sueño. ¿Y en lo afectivo? Egoísmo,
Irresponsabilidad, desinterés por todo. Y algo típico, la racionalización, buscar excusas para beber. Y las promesas que no se cumplen nunca. Los juramentos de borracho. Triste. Muy triste. Bueno, hemos repasado las modalidades principales. Ahora, el material conecta todo esto con el trabajo y condiciones muy actuales, como el estrés. Así es. Primero, refuerza lo del ajuste persona-puesto. La importancia de que encajen. Exacto. Rasgos como la meticulosidad, ser responsable, organizado, predicen mejor rendimiento. Y la estabilidad emocional. Lo contrario al neuroticismo. Se relaciona con más satisfacción y menos estrés. Que haya un buen match entre persona y puesto es clave para que la gente se quede y esté bien. Luego habla de condiciones específicas. Empieza con el síndrome de fatiga crónica. ¿Qué dice? Lo describe como una enfermedad compleja, muy debilitante. Lo principal es una fatiga extrema de más de 6 meses que no mejora descansando. Y que no se explica por otra cosa. Correcto. Y viene con más síntomas. Dolores, niebla cerebral, problemas para concentrarse, sueño que no repara. La causa no se sabe bien. Complicado. Y después, el estrés laboral. Un clásico, pero con matices. Lo define como esa sensación fea cuando las demandas del trabajo te superan o te desafían mucho. Y el resultado es incierto, pero importante. Hace una distinción útil entre tipos de estrés, ¿no? Sí, estrés desafiante, mucha carga de trabajo, presión de tiempo, que a veces te puede motivar si sentís que podés. Y estrés obstructor, burocracia, política interna, confusión, que solo te frena y frustra. ¿Y cómo se nota el estrés? De muchas formas. Físicas, corazón acelerado, presión alta, dolores de cabeza. Psicológicas, tensión, ansiedad, irritabilidad, insatisfacción. Y conductuales, menos productividad, más ausentismo, cambios en cómo comes o dormís. Y la percepción de cada uno y el apoyo social influyen mucho. Fundamental. Tener compañeros o jefes que te apoyen ayuda un montón. Y muy pegado al estrés crónico, el burnout, el síndrome de estar quemado. Exacto. Una patología muy de ahora, ¿no? Tanta exigencia, incertidumbre, a veces sin reconocimiento. Lo central es el agotamiento emocional. Sentirse vacío, sin fuerzas para el trabajo. Eso. Y lo conecta mucho con la disonancia emocional. Disonancia emocional. ¿Qué es eso? La tensión entre lo que sentís de verdad y lo que tenés que mostrar en el trabajo. Como el de atención al cliente, frustrado pero sonriendo. Ese ejemplo es perfecto. Esa actuación constante agota. También empeora el burnout, el exceso de compromiso, cuando el trabajo invade todo, y un liderazgo muy exigente o poco empático. Sobre todo si la persona ya es más inestable emocionalmente. Claro, le pega más fuerte. Y el último de este bloque, acoso laboral o mobbing. Tema duro. Lo define como conductas hostiles, repetidas, a propósito, contra un trabajador, para humillarlo, intimidarlo, dañarlo. Un comportamiento desviado que rompe las normas de respeto. Totalmente. Y afecta muchísimo el bienestar. Menciona algunas dinámicas, ¿no? Como quién acosa a quién. Dice que estadísticamente, más acosadores son hombres y lo más común es de jefe a empleado. Y que aunque afecta a todos, las mujeres suelen reportar más trauma psicológico. Las consecuencias deben ser terribles. Devastadoras. Estrés al máximo, satisfacción y compromiso por el piso, problemas de salud física y mental. ¿Y en la motivación? La gente hace lo mínimo indispensable, pierde la iniciativa, las ganas de colaborar más allá. Lo que llaman comportamiento de ciudadanía organizacional, y a veces aislamiento o hasta buscar venganza. Tremendo. Llegamos al último punto, que hace una conexión, que al principio sorprende. Personalidad, estrés moderno y... Sostenibilidad. Sí, es una reflexión final muy interesante la que propone el texto. A ver, desarrollo personal, mindfulness, coaching, todo eso. Como el movimiento por la sostenibilidad ambiental, en el fondo responden al mismo problema. ¿Cuál? El estrés crónico de la sociedad actual. Ese mandato de más rápido, más lejos, más productivo. Siempre más. ¿Y cómo conecta el agotamiento personal con el del planeta? El argumento es que ese modelo de crecimiento sin límites nos agota a nosotros por dentro, burnout, ansiedad, y agota al planeta por fuera, contaminación, desequilibrio ecológico. ¿Y las soluciones que buscamos se parecen? Eso es lo curioso. Dice que sí. Por ejemplo, a nivel personal buscamos mindfulness o minimalismo para bajar el ruido interno. ¿Y a nivel ambiental?
Movimientos como desperdicio cero o moda sostenible para bajar el consumo y el impacto. Son como respuestas paralelas. Entiendo. El mensaje de fondo es: No basta con tratar los síntomas, el estrés, la contaminación. hay que ir a la causa. Tal vez cuestionar nuestro estilo de vida, esas presiones que nos llevan a un ritmo que no es sostenible, ni para nosotros ni para el planeta. Qué buena reflexión. Entonces, resumiendo este viaje intenso, Intenso pero necesario. vimos las neurosis, psicosis, psicopatías, adicciones, no como etiquetas, sino cómo se ven en el trabajo real. Y su impacto concreto. Analizamos el estrés, el burnout, el mobbing, tan ligados a todo esto y al mundo laboral de hoy. Ujú. Y cerramos con esta conexión entre el estrés de nuestra época, el bienestar personal y la sostenibilidad global. Una mirada más amplia. Y todo esto es súper práctico, ¿eh? Entender estas cosas, aunque sea un poco, sirve. No solo para psicólogos o RR. Para nada. Para líderes, para compañeros, para uno mismo reflexionando sobre su trabajo. Se trata de ayudar a crear lugares de trabajo más sanos. Más productivos porque son más humanos. Exacto. Que sepan reconocer y manejar estas realidades con conocimiento, con empatía. Y como siempre dejamos una pregunta picando, ¿no? Sí, Una reflexión final que sale de esto último. dale. Si aceptamos esa conexión entre el estrés moderno y cómo quizás empeora estas modalidades de personalidad, Sí. ¿será que la presión constante por producir más, el estar siempre conectados, el ritmo acelerado, Ujú. no solo agrava lo que ya existe, ¿Sino qué? sino que quizás esté creando nuevas formas de malestar psicológico que todavía ni sabemos nombrar bien? Es la pregunta clave para el futuro del trabajo, ¿no? Totalmente. ¿Estamos adaptando a las empresas a la realidad humana, con toda su complejidad? ¿O estamos forzando a las personas a adaptarse a demandas que, en el fondo, son insostenibles? Para todos. Para las personas y para el sistema entero, a la larga. Con esa reflexión potente nos despedimos hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que les haya sido útil. Ojalá que sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima.